Entonces estamos en una serie de pláticas que tratan acerca del relato del diluvio. El relato del diluvio y la creación y cómo es que de ella se derivan los 7 preceptos noágidas, llamados por las escrituras, por la sabiduría judía, los 7 preceptos de las naciones, los 7 preceptos de los hijos de Noaj. De hecho, podríamos preguntarnos, es lo que también mencionamos en la clase anterior, ¿por qué 7? 7 representa la completitud. El 7 representa un estado de completitud dentro del espectro de la creación. ¿Por qué? Porque hay 7 cualidades divinas. Hay 7 cualidades divinas que estas integran el mundo. En ellas se basa el mundo, así como existen los 7 días de la semana. Siempre el 7 representa el equilibrio entre 2 grupos de 3. El punto medio es el 7, como por ejemplo vemos en la menorá. Como por ejemplo vemos en la menorá, hay grupos de 3. Hay grupos de 3. Hay 3 velas de un lado, 3 velas del otro. La central es la séptima. La figura central de la menorá es la llamada Nera Maraví, es la llamada vela central de la menorá, que esta alimenta también a las otras. O sea, el séptimo elemento alimenta a los otros. Es el 7, es la fuerza de lo que es el 7 como medio equilibrador de todas las cosas, medio equilibrador de la creación. Bueno, entonces a nuestro tema de hoy, en el sentido está lo que es en general el respeto al Creador. Hasta ahora lo que vimos dentro de los 7 preceptos noágidas, vimos una prohibición y un precepto activo. Vimos lo que es el saber. El saber acerca de Dios, saber que hay Dios. Vimos primeramente que hay que saber, en ese sentido, hay que tener la conciencia. En la pasada clase vimos de que hay que tener la conciencia de que Dios, siendo el creador único e indivisible de toda la creación, hay que tener en cuenta de que Él es el que nos ha dado todo. Y nosotros por consecuencia debemos de retribuir buenas cosas, debemos de darle a ver que no por nada fuimos creados, sino que el propósito de nuestra creación es, tal y como mencionamos en la pasada clase, es Asher bara Elohim la'asot. Dios creó y nosotros hacemos. A nosotros nos corresponde el desarrollar la creación. A nosotros nos corresponde el darle seguimiento, darle una consecuencia productiva. El construirlo por medio de ¿qué? Del emet, de la verdad. De bases fuertes y verdaderas. En contraparte vimos y es lo que ahora vamos a ver un poquito más a fondo, la prohibición que es la contraparte del saber que existe un solo Dios. Su contraparte es el no blasfemar su nombre. Es no blasfemar su nombre. Su contraparte del saber que hay un Dios y honrarlo todavía. La contraparte de saber que hay un Dios y honrarlo es el no tomar a la ligera su nombre, no blasfemar, en el sentido de no tomar a la ligera el nombre de Dios, en el sentido el no hacer cosas que vayan en contra del propósito divino, que vayan en contra, en el sentido, en contra del honor a Dios. Bueno, ahora vamos a ver.
Podemos preguntarnos, ¿qué significa el no blasfemar su nombre? ¿Qué es el no tomar a la ligera su nombre y despreciar al Creador que Él nos ha dado todo? Él ha sido el que ha creado una creación tan compleja, tan perfecta, que lo vemos desde una partícula, lo vemos desde una micropartícula de un átomo. Vemos cómo es que un átomo no puede ser casualidad, de que un neutrón, de que alrededor de un neutrón gira un protón. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que giran alrededor? No podría ser. En leyes de física, los protones, aquí está el neutrón, aquí está el protón, se gira alrededor de él. En las leyes de física tendrían que colisionar. En leyes de física estos dos elementos tendrían que colisionar. ¿Por qué tendría que girar alrededor de este? Si no fuera porque hay una tercera voluntad más elevada que le da que influencia, que hace que esta estructura tenga cabida. No puede ser que este elemento gire alrededor de sino una tercera fuerza que le dé, que haga que gire alrededor de y este no se mueva también de su lugar, no se mueva para acá o no se mueva para otros lados. Y es lo que también vamos a ver ahora en ese sentido. Más que nada, según lo que es el noajismo, desde el punto de vista del noajismo, una de las expresiones bíblicas, una de las expresiones que vemos dentro del relato de la creación, el relato de las primeras generaciones después del primer hombre, Adán, cómo es que tomaron a la ligera el nombre de Dios, cómo es que despreciaron el honor de Dios. ¿De dónde lo vemos? Pues lo vemos desde el primer hombre. El primer hombre, tal y como mencionamos en la pasada clase, Dios le dio el libre albedrío para ver cómo es que refleja a Dios en el mundo y a ver qué es lo que quiere elegir, a ver por cuál camino quiere revelar la unicidad de Dios en el mundo en el cual fue puesto. Entonces fue cuando el primer hombre, Adán, escogió el camino de ¿qué? El camino de conocer primeramente el bien y el mal. Escogió el camino de ¿qué? De ir viendo la luz, viendo la ventaja de la luz sobre de la oscuridad, viendo cómo es que de la oscuridad también puede haber luz. Eligió el camino por el cual va a tener que esforzarse, va a tener que esforzarse por descubrir a Dios también en las cosas aparentemente malas. Hay algo muy interesante también dentro de lo que es la mística judía, que menciona que la oscuridad viene de una raíz espiritual mucho más elevada que la luz manifiesta, por ejemplo la luz del sol, la luz todo tipo de luz. La oscuridad tal y como conocemos es la ausencia de luz. Entonces viene de algo mucho más elevado, de algo mucho más elevado que luz. La luz es manifestación, la luz irradia, se expresa. La oscuridad no, la oscuridad es contracción, la oscuridad es la ausencia del todo. De ahí que su raíz espiritual sea mucho más elevada. Entonces, como mencionamos, Adán escogió ver la unicidad de Dios por medio de un camino un poco más tortuoso que el que podría haber elegido comiendo del árbol de la vida. Comiendo del árbol de la vida hubiera sido todo manifiesto, incluso la raíz espiritual de la oscuridad también hubiera podido también ser revelada con el tiempo. Con el tiempo y con un esfuerzo dentro del campo de la santidad, de la luz, viendo una luz espiritual, una cierta luz espiritual y una más elevada y una más elevada y una más elevada, entonces hubiera llegado a eso. Pero escogió el comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, el probar, a ver. Hay una dicotomía, hay luz, hay oscuridad, tal y como mencionamos, hay verdad, hay mentira. Tal y como mencionamos en la pasada clase, ahora
después del árbol del conocimiento del bien y el mal, conviven en el hombre dos elementos que son la verdad y la mentira. Vamos a ver si entonces Adam Arishon ahora tiene que esforzarse en ver cuál es la verdad, qué es lo que más no solamente qué es lo que más le conviene, sino qué es lo que le va a llevar al tercer elemento, a Dios. ¿Qué es lo que le va a conducir? O sea, va a tener que probar, va a tener que ver, o sea, si es que o si es que cuáles son las ventajas de y cuáles son las ventajas del otro, cuáles son las ventajas de la verdad, cuáles son aparentemente las ventajas de la mentira, que después va a descubrir cómo es que no es ventaja, y entonces la verdad entonces quiere decir que el emet, la verdad, es lo que en verdad lo va a conducir a Dios. Entonces, ¿y por qué? Podemos preguntarnos, ¿y por qué sucedió esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué al principio Dios en el sentido le dio a conocer dos caminos? O sea, el camino del árbol de la vida por el cual hubiera llegado directamente, o el camino del árbol del conocimiento del bien y el mal por el cual tiene que tener esta dicotomía y enfrentarse a ella para llegar a Dios, para llegar al elemento absoluto, al uno absoluto. Esto podemos verlo en el sentido, esto podemos verlo dentro de lo que es el relato de la creación. Dentro del relato de la creación podemos ver que en verdad Dios tuvo que hacer esto. ¿Por qué? Porque desde un principio menciona la Biblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz. Dios creó en los cielos y la tierra. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Menciona nuestros sabios por qué tienen que mencionar, es una redundancia aquí, los cielos y la tierra. ¿Por qué tiene que mencionarnos los cielos por separado y la tierra por separado? Sino ¿por qué? Por ser que desde un principio, de hecho, esto se puede explicar de acuerdo a la mística judía, que al principio de las cosas, cuando todavía no existía mundo, solamente existía el elemento Dios, solamente existía el elemento absoluto, el elemento infinito que es Dios, nada más. ¿Qué pasó? Dios decidió un día hacer un elemento aparentemente separado de Él, ¿para qué? Para que éste le hiciera reinar. Creó lo que se llama mundos. Entonces, ¿qué hizo? ¿De dónde puedes sacar ¿de dónde puedes hacer un mundo limitado de algo infinito? Entonces ¿qué hizo el Creador? Él creó un cierto vacuum. Él creó un vacuum dentro de la infinitud, dentro de su infinitud creó en un cierto momento, un cierto espacio, una especie como de vacuum. Creó un vacuum, un vacío. Creó un pequeño vacío en el cual pudiera existir una metziut, una realidad limitada. Dios creó un vacuum en el cual pudiera existir mundos limitados, pero aparentemente si es que se queda así las cosas, si es que en este vacuum, si es que nada más hubiera diferentes mundos, estos mundos acabarían. ¿Por qué? Porque son limitados, ya están separados de la infinitud de Dios, o sea, no están conectados. No hay ninguna conexión. No hay ninguna conexión entre la infinitud de Dios y lo que hay dentro del vacuum. Lo que hay dentro del vacuum es algo limitado, y tal y como conocemos, algo que tiene límites al final muere. Al final él pasa por un ciclo y al final muere. Entonces, ¿qué hizo el Creador? Hizo un pequeño canalito de conexión, un pequeño canal de conexión. Él le hizo que entrara un rayo de luz infinita hacia los mundos, y a partir de este rayo
A partir de este rayo se formaron los mundos, se formaron distintos